este encuentro, pues recordemos que el video anterior habíamos hablado sobre este libro que estamos trabajando, la interpretación en la Biblia, sobre el método histórico crítico, pero sé que hay dudas que quedaron entre ustedes. Una de las dudas que han planteado ustedes virtuales es está en la página 32, que dice así. Subrayan que la exégesis científica provoca la perplejidad y la duda sobre innumerables puntos que eran hasta ahora admitidos pacíficamente, empujando a algunos exégetas a tomar posiciones contrarias a la fe de la Iglesia sobre cuestiones tan importantes como la concepción virginal de Jesús, los milagros e incluso la resurrección y la divinidad. Esto está en la introducción del texto, en la página número 32. Ustedes plantearon dudas acerca de este texto. Esto no nos está diciendo que la exégesis sea mala, antes bien la exégesis es muy buena, porque nos ayuda a conocer la realidad del texto como tal. Lo que dice es que hay algunos estudiosos que se van a otro polo, que pasan a otro extremo y que usan la exégesis para irse en contravía de la propia fe. La Biblia se ha hecho para aumentar la fe. El estudio bíblico, la lección divina, la exégesis, la hermenéutica se ha hecho para acrecentar, alimentar la fe, no para disminuirla. Pero hay personas que de pronto estudiosos que hacen lo opuesto. Les voy a poner este ejemplo, dice que los milagros de Jesús. Hay varias teorías de exégetas sobre los milagros de Jesús, sobre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Que yo conozca hay tres. La primera, dicen que Jesús evidentemente multiplicó los panes y los peces así de una manera más mágica. La segunda dice que los panes y los peces que tenían los repartieron, le tocó a cada uno de a migajas, pero que ellos quedaron saciados, no tanto por lo que consumieron corporalmente, sino que quedaron saciados por el compartir. Recordemos que Jesús andaba con pecadores, nadie se quería sentar a la mesa con pecadores, ya lo vimos en la perícopa del llamado de Leví. Y entonces que ellos quedaron saciados porque compartieron con ellos. Y la tercera hipótesis, que es bien particular, dice que cerca donde estaban había una cueva y que Jesús tenía ya unas provisiones de pan y de peces, que le dijo a otros dos discípulos, vayan y traigan esos panes y esos peces, y plum, pareció la multiplicación. Cuando yo predico este texto, cuando yo estoy en una predicación, en una enseñanza, y yo lo predico, yo a la gente le enseño las dos posturas. La de la cueva, no la enseño las dos posturas. Una, que evidentemente hizo el milagro y multiplicó. Dos, que el milagro más grande no fue multiplicar, el milagro más grande fue compartir. Y que la gente quedó saciada porque se sintieron amados con ese compartir. Yo les hablo de las dos posturas, pero voy con la tendencia más hacia la segunda postura, la de la migaja de pan. ¿Por qué? Yo lo digo porque hay que evangelizar a las personas. Y la gente cree que la fe solo son milagros, que la fe solo es que me sane el Señor, que me limpie el Señor, que me cure el Señor. Fe milagrera. Pero no creemos que la fe es una relación con Dios, que la fe no solo se da en que el Señor me restaure la mano, sino que la fe se da en que el Señor restaure mi interior y mi corazón. Cuando yo explico la segunda parte, la segunda teoría de este milagro, a mí me encanta. Porque el gran milagro no está en lo físico, en comer mucho y decir, estoy llenísimo. El gran milagro está en decir, Dios me ama tanto y sus discípulos son tan gran testimonio para mi vida, que de lo poco que tienen, reparten para mí. Y yo quedo feliz, saciado y me siento amado. Entonces miren la explicación que yo les doy, y son desde métodos exegéticos. Las dos explicaciones son ricas, son totalmente ricas. Una es verdadera, otra es falsa. ¿Quién soy yo para decir que es verdadero o falso? ¿Acaso yo investigué? No. Hice las excavaciones arqueológicas, no. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos presentarle a las personas las dos realidades del texto. Una dice una cosa, otra dice otra. Por ejemplo, los endemoniados. Hay dos versiones de los endemoniados. Dicen que los endemoniados era porque verdad tenían posesiones diabólicas o espirituales. Y otra dice que en esa época la gente no sabía explicar bien las diferentes enfermedades porque la ciencia no estaba tan avanzada. Entonces la enfermedad que no conocían decían que era un endemoniado. Yo siempre explico las dos. ¿Por qué? Porque para mí son ambas. Pues bien, que hay exorcismos, que hay posesiones, sí los hay. Hay personas especializadas desde el Vaticano, avaladas.
Pero que todas son posesiones, no, por Dios. Hay gente que ve demonios en todos lados, no es así. Los espíritus también explican enfermedades. Yo he visto en retiros espirituales gente gritar y no tienen ningún espíritu, gritan porque tienen dolencias en su corazoncito, porque tienen heridas en su interior. Y esas heridas ellos hacen catarsis y en el retiro lloran, gritan, hablan así. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo una catarsis de una herida que hay en su interior. Esa herida no es igual a una posesión. Entonces mira que las dos versiones son importantes. Las dos versiones de dónde salen, de estudios histórico-críticos, de estudios exegéticos. Lo que quiere decir acá el libro con esta parte no es que la exégesis sea mala, es que hay gente que utiliza la exégesis de una manera inadecuada. Yo creo que con esto tú ya me entiendes, ¿cierto? Y había también otra cuestión que estaba en la página 37, creo, en la página 37, que dice lo siguiente: por esto la exégesis histórico-crítica podía parecer como disolvente y destructiva, tanto más que algunos exégetas, bajo la influencia de la historia comparada de las religiones, tal como se participa entonces o partiendo de las preconcepciones filosóficas, emitían juicios negativos sobre la Biblia. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la exégesis histórico-crítica podría parecer disolvente y destructiva. Parece disolvente y destructiva en cuanto a que yo uso exégesis para desmenuzar, despedazar la Biblia. Pero tú y yo sabemos que no la estamos usando para eso, la estamos usando para dignificarla, para llevarla a un nuevo nivel. ¿O es que cuando estudiamos la perícopa del llamado de Leví, tú no crees que aprendiste mucho? Aprendiste más de lo que sería una simple leída de un texto bíblico. Todo esto gracias a la exégesis. La exégesis no es mala, lo malo es como tú la utilizas, como tú la manejas. Bueno, pasando a otro plano, y ya resolviendo estas inquietudes, espero que les hayan quedado resueltas. Vamos entonces ahora a mirar que teníamos que leer de la página 42 a la 52, los nuevos métodos de análisis literario. Entonces hay varias cosas que quiero que entiendas. El análisis literario se divide en tres partes o tiene tres conceptos. El concepto número 1, el análisis retórico. El análisis retórico que estudia los discursos persuasivos. ¿Qué es un discurso persuasivo? Piensa en un político y te darás cuenta que es un discurso persuasivo. Voten por mí, esta es la mejor opción. Un discurso persuasivo es cuando vamos a cine y tú vas con tu esposa, tu novia o tu amigo y entonces ella dice, yo me quiero ver Winnie Pooh. Y tú le dices, no, yo me quiero ver Rambo. Y entonces ella dice, no, pero es que mira, Winnie Pooh nos puede enseñar más cosas, ayudarnos para nuestra relación. Tú le dices, sí, pero Rambo nos puede ayudar a la supervivencia. ¿Qué tal que nos pasara algo en la calle? Eso es persuadir para que el otro decida lo que tú quieres que decida. La persuasión. Entonces, la retórica estudia los discursos persuasivos. La Biblia está llena de discursos persuasivos. ¿O es que tú crees que cuando Jesús nos está hablando de los tres terrenos y de la semilla que cae en los tres diferentes terrenos, ahí no hay una persuasión, no nos están persuadiendo? Claro que nos están persuadiendo. ¿Cuál es la persuasión allí? ¿Tú qué terreno quieres ser? ¿El terreno donde crece la semilla o donde cae y no pasa nada? Mira que sí hay una persuasión. En el análisis retórico, aparte de entender la persuasión, también tenemos que saber que está el orador o autor, el discurso o el texto y el auditorio, el destinatario. ¿El autor quién es? El que escribe el texto. Jesús, ¿qué dice la parábola? No. Recuerda que Jesús, cuando se escribió la parábola, ya Jesús no existía, el Jesús histórico. Ya se había ido, el Espíritu Santo, claro, estaba iluminando la escritura. Entonces no es Jesús el autor es Juan, Lucas, Mateo, ese es el autor. ¿Cuál es el discurso texto? Pues en este caso que yo puse el ejemplo, es de los tres terrenos, el fértil, el no fértil, bueno, en fin. ¿Y cuál es el auditorio destinatario? ¿A quién va dirigida esa palabra? ¿A quién va dirigida esa palabra? A mí. Tú eres el destinatario. Como hablaban de campo y de semilla, va dirigido a los campesinos. También, ¿ves? Ahora vamos para el segundo punto de este análisis literario. El segundo punto del análisis literario es el análisis narrativo. El análisis narrativo tiene 4 elementos. Autor real y autor implícito, lector real y lector implícito. ¿Cuál es el autor real? Es que el que escribió, el que se sentó a escribir, Juan o la comunidad de Juan que escribieron el Evangelio. ¿Quién es el autor implícito? Dice ahí que el autor implícito se descubre
por el estilo, la manera de pensar, el ámbito en el que vivía esa persona. El autor implícito, ¿yo cómo lo descubro? Léete, por ejemplo, todo Lucas y descubrirás que Lucas le encanta hablar de las mujeres, le encanta hablar de los pobres y le encanta hablar de la misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Que el pensamiento de Lucas, el mensaje que Lucas quiere dar en todo ese evangelio está más enfocado a los pobres, a las mujeres y a la misericordia. Entonces ahí es donde me doy cuenta del autor implícito. El autor implícito es la tendencia que tiene el escritor a la hora de darme el mensaje. Tiene una tendencia por las mujeres, una tendencia por la misericordia, una tendencia, en fin. O sea que eso quiere decir que el autor real es el mismo que el autor implícito. Generalmente el autor real es el mismo que el autor implícito. Tanto el que lo escribe es el autor real y el autor implícito generalmente es el mismo autor real. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta de su forma de pensar y el ámbito en el que vivía en esa época. ¿Ves? ¿Por qué digo generalmente? Porque hay cartas de Pablo que se las atribuyeron hace mucho tiempo a Pablo y se dieron cuenta luego que no eran de Pablo. ¡Ay, cómo así! Resulta que el que escribió esa carta había sido evangelizado de pronto por Pablo, entonces tenía un pensamiento parecido al de Pablo. Pero cuando se ponen a ver diferentes palabras dicen, pero Pablo no usa estas palabras en los otros libros. O sea que esto tiene un pensamiento permeado, es un pensamiento paulino, pero no es el mismo Pablo el que lo escribe. O sea, que el autor real es alguien diferente a Pablo, pero el autor implícito tiene toda la teología paulina. ¿Ves? Ahí es donde pueden diferir. Pero generalmente el autor real es el mismo autor implícito. Ahora, ¿quién es el lector real? Nosotros, dice ahí que el lector real es toda persona que tenga acceso al texto bíblico. ¿Tú tienes acceso al texto bíblico? Ah, ¿viste? Entonces, pues eres el autor real. ¿Y quién es el autor implícito? El autor implícito es a quien se le escribió ese libro. Un ejemplo, carta a los Corintios. ¿Yo soy el autor implícito porque yo conozco la realidad del texto? No. El autor implícito, ¿quién es? Los Corintios. ¿Tú vives en Corintio? ¿Tú piensas como un corintio? ¿Tú vives como un corintio? ¿Tú tienes los mismos problemas que un corintio? Bueno, de pronto. Pero mira que el lector implícito es al que se le escribió. Por ejemplo, cuando dicen carta a los Corintios, el autor real soy yo que estoy leyendo la carta a los Corintios, pero el autor implícito eran ellos, hace 2000 años, a los que le estaban escribiendo esta carta. Entonces, ¿ves como la diferencia que hay entre los dos? Yo puedo ser autor real, yo nunca puedo ser autor implícito, porque el autor implícito fue a la comunidad a la que se les leyó. ¿Cuál es la distancia que hay entre un autor real y un autor implícito? El que yo, a través de un método histórico crítico, ahora sí me devuelvo al método histórico crítico, conozca cómo vivían los corintios, cómo pensaban los corintios, cuál era la problemática de los corintios. Cuando yo conozco todo eso, yo ya puedo conocer el lector implícito y soy un lector real, pero con mayor conocimiento de la realidad del texto. Por ejemplo, cuando habla del pastor y de las ovejas, eso se le da que te lo estoy hablando a ti que estás viendo por YouTube. En esa época no había YouTube. Tú, por ejemplo, ni siquiera, yo no creo que los que me están viendo ninguno sea pastor de ovejas. Entonces, ¿eso a quién lo escribieron? A un campesino en esa época que pastoreaba ovejas. De pronto a alguna persona campesina que me esté escuchando, pero tal vez lo tuyo no sean las ovejas, sean las vacas. ¿Ves? Entonces mira que el autor implícito es diferente, el lector implícito es diferente al lector real. Son cosas muy distintas. Bueno, yo creo que ya nos queda más claro quién es el autor real, autor implícito, lector real, lector implícito. Hay algo que tienes que saber también antes de ir al punto número 3, y es que los nuevos métodos de análisis literario son sincrónicos, no tienen tiempo. En cambio, el análisis histórico crítico es diacrónico, se basa en el tiempo para estudiar la palabra de Dios, lo que sucedió en tales años, hace tanto tiempo. En cambio, este sincrónico, tú ves, uno en el mismo texto puede sacar las conclusiones. Es un discurso persuasivo. Yo no tengo que estudiar la historia para darme cuenta si es o no es un discurso persuasivo. El destinatario, el mensaje, yo lo puedo leer acá. Ahora, el lector real, pues soy yo, no tengo que estudiar mucha historia para saber que soy yo el lector real. Digamos, el autor real, pues la misma introducción. Por ejemplo, Lucas dice que yo lo escribo. El destinatario, Lucas dice, para Teófilo. Ahí ya lo trae. No hay que conocer método histórico crítico, irnos atrás.
Hay algo también importante que nos dice acá, que el método histórico crítico es como una ventana que tú abres y te lleva al pasado. Mientras el análisis literario es un espejo que refleja una realidad, Mientras que en el histórico crítico me toca abrir la ventana y mirar al pasado, en el análisis literario yo simplemente veo el texto y hago un efecto espejo que reproduce el espejo del texto que está allí. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? El tercer punto del análisis literario, que es el análisis semiótico. ¿Qué quiere decir semiótico? El análisis semiótico trae 3 puntos que no te los voy a definir porque lo voy a hablar así rápidamente. El análisis semiótico tiene que ver con los significados. Por ejemplo, hablamos del pastor y de las ovejas, pero ahora, ¿qué significa la oveja en el texto? La oveja soy yo, soy un pecador. Eso es lo semiótico. ¿Qué significa el pastor? El pastor son los líderes de las comunidades, el pastor son los sacerdotes. Ya esa es la parte semiótica. ¿Por qué semiótica? Porque es el mensaje cifrado que trae el texto. Por ejemplo, cuando tú lees Apocalipsis, hablan de 7 trompetas, 7 ángeles, 7 iglesias, una prostituta. Cuando nos hablan de esto, no quiere decir que sean literalmente las 7 trompetas, literalmente 7 ángeles con alas. ¿Qué nos quiere decir? Que las 7 trompetas son 7 llamados de atención a 7 iglesias diferentes. Que cada ángel es un evangelizador diferente que va a evangelizar o recatequizar a esas iglesias que están perdiendo su norte en el camino de Dios. ¿Qué quiere decir la prostituta? No es prostituta que se acuesta con muchos hombres, es una comunidad que prostituye su fe, que cree en muchas cosas y de creer en todas esas tiene una tibieza espiritual. ¿Ves? Santiago, ¿tú cómo sabes eso? Hay que hacer un estudio semiótico. Hay que mirar qué significan las trompetas, qué significan los ángeles, ¿ves? Por ejemplo, yo estoy predicando a ustedes sobre el buen pastor y las ovejas. Si yo le predico a servidores, entonces, ¿yo qué les voy a decir a ellos? La semiótica cambia, porque ellos ¿con quién se van a configurar? ¿Con la oveja o con el pastor? Con el pastor. ¿Y qué mensaje les va a decir a esos destinatarios, a esos servidores, a esos líderes? Pues que tienen que ir a buscar una persona que está perdida. Pero cuando yo, el buen pastor, se lo estoy predicando, no a servidores ni a líderes, ni a coordinadores de comunidades, sino que yo se lo estoy predicando a personas que están conociendo de Dios, ¿con quién crees que se configuraría esa persona? Pues con las ovejas. Diría, yo soy esa ovejita que me pierdo, ese pecador que perdí mi rumbo. Mira que el mensaje cambia de acuerdo a lo semiótico, al aspecto semiótico. El aspecto semiótico es qué significa la oveja. El pecador, ¿qué significa el pastor? El servidor, el líder, ¿ves? Esa es la parte semiótica. Bueno, yo creo que hasta acá hemos llegado con esta explicación, espero que les quede claro. Alguna inquietud, ya saben que nos la pueden hacer llegar a través de la plataforma. Y vamos entonces ahora a leer las otras nuevas páginas del libro. Habíamos leído hasta las 52, ahora vamos a leer de la página 52, ya les voy a decir a dónde, hasta la página 60, de la página 52 a la página 60. Repito, de la página 52 a la 60, que se llama Acercamientos basados sobre la tradición. Este lo lees y en el próximo video explicaremos con más detenimiento todo esto. Dios los bendiga, un abrazo muy grande, buena marcha y recuerden que la palabra de Dios siempre, 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 siempre nos dará nuevas luces en nuestra vida.